Un saludo a todos en este programa de YouTube vinculado, unido, como los otros, al podcast Anabalaina. Un programa hoy dedicado a la fantasía. Y podía haber usado música, pues, de alguna película de fantasía como Eragon, El Señor de los Anillos, El Hobbit y un largo etcétera. Sin embargo, leyendo los libros, volviendo a hojear los libros, pensé que quizá lo mejor era música clásica, y en concreto Tchaikovsky. Fue algo que me pareció, pues, interesante hacer. Unir Hijos del Dragón con Tchaikovsky, que bien, por sugerencias de algunos colaboradores del programa decían, tienes que poner alguna vez a Wagner. Pues sí, estuve también tentado a poner a Wagner o a Mozart. La flauta mágica también podría venir muy bien, o los Nibelungos de Wagner. Pero bueno, yo pensé mejor que quedaba en esta ocasión Tchaikovsky, y que acompañaría muy bien, pues, este pequeño programa sobre la saga de Hijos del Dragón de Lucía González Lavado. Existen obras que transforman la mitología legendaria de un pueblo en una obra comparable a una epopeya. Este es el caso de esta pentalogía de libros, o antigua pentalogía de libros, ahora creo recordar que es una trilogía de libros en la nueva reedición. Y tengo que recordar que no fue el hacer o la búsqueda de algo que leer lo que me llevó a leer la saga de Lucía González Lavado, los 3 primeros libros, sino el encuentro, un encuentro. Me encontré hablando de esta obra con uno de los integrantes del club de lectura en el que estoy, del Club Inklings, que reside en Avilés, o que residía en su momento en Avilés. Y claro, él me sugirió la saga esta de Lucía González Lavado. Me hizo esa sugerencia y dije, bueno, voy a leer el primer capítulo a ver qué pasa. Y leí el primer capítulo, y después de meditarlo, luché por conseguir, al menos, por suerte, yo decía que me llegue por lo menos un libro. Pero bueno, quiso la dicha que no me llegara uno, sino que me llegaran los 3 primeros libros de aquella pentalogía. Y ahora actualmente, no hace mucho tiempo, hace relativamente poco, me llegó el primer libro de la nueva edición. Y fue precisamente la propia autora, cercana siempre a los lectores, quien me remitió esos libros debidamente firmados y dedicados. A ella desde aquí un agradecimiento. Al leer la obra, fuera de posibles agradecimientos o que pueda gustar más o menos un autor, hay que ser neutral, no hay que ser parcial. Y
yo a la hora de leer una obra, si no me gusta, por muy amigo que pueda ser de un escritor o de una escritora, lo diré. Así que, claro, se me presentó con esta una lucha terrible. Una lucha terrible no ya en un único mundo, sino en todo un sistema solar similar al nuestro y en el nuestro. Vemos la lucha entre la oscuridad de Yuraknar y la luz que nos traen los hijos del dragón. No sabría decir cómo termina la saga, pero al releer los 3 libros primeros y, hace poco, ese primer libro de la nueva edición que poseo, he descubierto que Yuraknar no es tan malvado y que quizá, al final, en alguno de los libros, en aquellos que yo no tengo, eso se demuestre. O quizá no, a lo mejor me equivoco. Además, en cierto sentido se ve un poco en la obra de esas series míticas de los 80 en las que los personajes cruzaban dimensiones y hacían viajes a otros planetas o en el tiempo o a una dimensión distinta de la que vivían. Es algo que quizá la autora recoge de autores como C.S. Lewis, Michael Ende o Laura Gallego. Incluso si pensamos en otro estilo de fantasía, pues el de J.K. Rowling. Así, Lucía González Lavados nos presenta una obra que usa el camino de la realidad para llevarnos a un lugar paralelo al nuestro, al estilo en ciertos momentos que puede recordar a Lovehead o incluso a Margaret Weiss. Sin embargo, la profundidad de la obra me recuerda más a La rueda del tiempo o a Añoranzas y pesares, aunque la forma narrativa es distinta en todo momento a estas. La presencia en espíritu de los diferentes tipos de dragón, del fénix y de algunos otros seres y pueblos hace pensar en la comunión cultural que converge en la actualidad, en España, en el mundo, a nivel tanto cultural como literario, y como se ve sobre todo en el mundo del cómic. De hecho, se puede considerar a nuestro país el fénix del cómic europeo, pues de la constante lucha entre el cómic europeo y americano con el manga surge un nuevo estilo. Así pasa también con la obra de Lucía González Lavado. Es el fénix que resurge de las cenizas de otros estilos literarios y de diversos mitos y muchas leyendas occidentales y orientales. Es, por tanto, algo digno de leer, incluso de alabar, de loar. Algo que a mí, personalmente, pues me ha gustado y que yo, pues, os recomiendo. Bueno, así termina este pequeño programa, este pequeño avance de lo que será el programa completo del podcast Annabalaina, que durará aproximadamente 1 hora o cerca. Así que os invito a escucharlo cuando llegue el momento. También recordaros que se hará, porque son programas que entran dentro de esta 4ª temporada, no han salido todavía, y que os interesarán, porque cosas que no digo aquí serán dichas entonces. Serán temas que entonces se tocarán. Hablar de las portadas, hablar de posibles cómics, tanto del programa, de las obras del programa anterior, de Memorias de Idun, como de esta saga de Hijos del Dragón, de Lucía González Lavado.
Por eso yo os espero aquí, para el próximo programa, pero también os espero allí, en el podcast Anabalaina, en iVoox, para los próximos programas que han de llegar. Hasta muy pronto, a todos vosotros. Allí os espero, aquí os espero.